Damos una bienvenida a este su devocional de las iglesias del Centro de Fe y Esperanza, La Calera, Huasca y San Luis. En esta mañana quienes acompaña la familia García Cifuentes y estaremos meditando en la palabra de Dios allí en Proverbios capítulo 9, versículos 7 al 12. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueras sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Bueno, amados amigos y hermanos, en esta mañana titulado este devocional Consejos para actuar sabiamente. Allí vemos unos aspectos importantes aquí en la palabra de Dios y son consejos de la sabiduría. Esa sabiduría es tanto para nosotros, aplicarla. Inicialmente pues nosotros somos enseñados a través de la palabra de Dios. Y es para poderla aceptar, corregir e interiorizar y aplicarla. Hay una palabra clave que dice allí, el escarnecedor o escarnecedor. ¿Qué es eso? ¿A qué hace referencia eso? ¿Cómo se come eso? Dirían algunos. Bueno, escarnecedor es quien se burla, rechaza, ofende, ridiculiza, insulta, calumnia o afrenta a varias personas, dependiendo si tiene malas intenciones o por un motivo en especial. Bueno, entonces aquí vemos que esta palabra escarnecedor abarca muchas definiciones, ¿sí? Que insulta, ofende, ridiculiza, calumnia, bueno, cosas como esas. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Sí? De que hay algunos aspectos que de pronto cada uno de nosotros podemos tener, ¿sí? En nuestra vida, aún siendo cristianos, y si no son cristianos, de pronto están en estos errores, ¿sí? De pronto para ti es muy fácil ridiculizar a una persona e insultar a otra, hacer calumnia contra otra persona, ¿sí? Ofender, ¿sí? Pero aún en el pueblo cristiano hay personas que también actúan de esta manera, ¿sí? Que se burla, ¿sí? Se burla del hermanito porque llegó mal vestido, se burla de la hermanita porque no viene bien maquillada, ¿sí? Y algunas de las veces rechaza a un hermano, rechaza a una persona de pronto en una situación difícil, que llegue de pronto oliendo mal, o tal vez rechaza la palabra de Dios, ¿sí? No, ese hermanito hoy predicó y esa palabra, mejor dicho, estaba hiriéndome porque estaba tocando ahí mi susceptibilidad, lo que afecta mi vida, ¿sí? Entonces, rechaza, ¿sí? Pero nosotros por naturaleza humana muchas veces podemos identificar este tipo de personas y es fácil identificarlas, ya que de alguna u otra manera pueden rechazar, ¿sí? ¿Rechazan qué? Un buen consejo. ¿Rechazan qué? Rechazan tal vez la palabra de Dios. No corrigen su diario caminar y sabiendo que están mal, actuando, y viene alguien y de pronto les da un consejo a la luz de la palabra, o no solamente a la luz de la palabra. Muchas veces las personas que aún sin ser cristianas le brindan a uno muy buenos consejos, pero uno nunca los acepta. Entonces podemos identificar a estas personas de esta manera. Bien, entonces, ¿qué dice allí el versículo 7? ¿Qué pasa si trato de corregir a esta persona escarnecedora
Allí la PDT dice un burlador o un burlón, o también puede ser una persona que rechaza, ¿sí? ¿Qué puede pasar? ¿Sí? Allí esta persona puede, de acuerdo al versículo 8, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Si lo vemos a ver, la palabra de Dios para todos dice lo siguiente: por lo tanto, no te molestes en corregir a los burlones, solo ganarás su odio. En cambio, corrige a los sabios y te amarán. Bien, entonces, ¿qué nos enseña aquí la palabra de Dios? Es evitar a aquellos que son escarnecedores, que desprecian la palabra. ¿Por qué? Porque de una u otra manera nos vamos a ganar insultos, desprecios, e incluso nos odiarán por hacerles caer que están en cuenta que están en un error, que están actuando mal, o que uno quiere que de pronto se corrijan para que las cosas transcurran mucho mejor, o se mejore alguna situación y no caigan en un error y hayan situaciones lamentables más adelante, si uno trata de corregir esto. Pero hay veces las personas no aceptan, y lo que llegamos a tener es odio por parte de ellas. Entonces son situaciones que allí de una u otra manera podemos estar expuestos al corregir, ¿sí? ¿Y qué recomienda la palabra? Corregir a quien es sabio, ¿sí? Es lo que Dios nos enseña. En el versículo 9 dice allí: dad al sabio y será más sabio. La PDT dice: instruye a los sabios y se volverán aún más sabios. Enseña a los justos y aprenderán aún más. Entonces aquí nos están invitando a nosotros a ser sabios, primeramente, volverlo un poquito, a ser sabios y saber corregir, y de pronto hacernos de lado con aquellas personas que no aceptan corrección. Pero también nos invita a nosotros a, a ser sabios, ¿sí? Corrigiendo a aquellos que son sabios, ¿sí? ¿Y quién es sabio? Es aquella persona que realmente acepta corrección. Aumentar su saber es de sabios, saber escuchar y aumentar su saber. Pero ese saber también es aplicarlo. Si vamos a Proverbios 1:5, dice exactamente eso, de que tenemos que ser sabios, ¿sí? Saber escuchar para aumentar nuestro saber, ¿sí? Entonces, corregir al sabio, una persona sabia acepta esa corrección, dice: oye, estoy fallando, necesito cambiar en eso, y realmente necesito trabajar en ese tema para mejorar, ¿sí? Muchas personas se enfrascan: no, yo soy así, a mí nadie me puede corregir, y que me va a corregir una persona que es mucho menor en estatus de conocimiento mío. ¿Cómo me va a corregir? No, yo ya tengo un estatus. Sí, si vamos a parte pastoral, no, yo soy un pastor, yo soy un discípulo, yo soy una persona, ¿cómo se llama esto? Un maestro de la palabra. ¿Quién me va a corregir? ¿Cómo va a corregir un hermanito de la iglesia? ¿Cómo me va a corregir esta persona? En caso si somos jefes, ¿cómo va a corregir esta persona si él no sabe nada? Solamente sabe hacer un trabajo y nada más. Entonces, estas cosas realmente no son buenas, ¿sí? No es una persona sabia, ¿sí? Un sabio realmente acepta el consejo, ¿sí? Voy a contar una anécdota así corta. En alguna ocasión yo trabajé con una muchacha compañera de trabajo, y ella empezó a caerle a otro muchacho. Ese muchacho pues una persona que coloquialmente le gustaba estar con una otra muchacha, así. Y yo le decía a esa muchacha: oye, ojo con este hombre porque él está y tal y tal forma, ¿sí? Ya lo conocemos, ¿sí? Ten cuidado, mejor te aconsejo que no tengas una relación con él. No hizo caso. Se metió con este muchacho, y al cabo de unos meses estaba llorando por el hombre que la había dejado, que le había hecho tal cosa, que ella enamorada. Y yo le decía: yo no quiero sonar como papá regañón, pero te voy a decir, te lo advertí, ¿sí? Muchas veces las personas no aceptan los consejos y después tienen que padecer situaciones difíciles. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Si es sabio, yo acepto el conocimiento y digo: oigan, voy a hacer caso porque sí tienen razón, ¿sí? Entonces, corregir al sabio también
es enseñarles, instruirles en situaciones que de pronto estén fallando, ¿sí? En ese orden de ideas, si tú quieres ser sabio, hay que saber escuchar. Si no sabes escuchar y te enojas porque te corrigen, tal vez seas un escarnecedor. Y estas cosas te impidan un crecimiento tanto en lo espiritual como en lo secular, ¿sí? De pronto por no saber escuchar, por no ser humilde, decir, oiga, sí reconozco esto y voy a trabajar, voy a mejorar, has perdido un ascenso. De pronto no has podido tener un crecimiento espiritual, tal vez por eso también. Bueno, y ya terminando, ¿cómo puedo comenzar a tener sabiduría? Dice el versículo 10, el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado un buen juicio. Dice la versión 60. El temor de Jehová es el principio de sabiduría, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, creer en Dios y conocer cómo es Él, aprender de Él, ¿sí? Es el principio de sabiduría. Pero hay algo importante, todos los que estudiamos, todos los que estamos en algún aspecto educativo, sabemos de que si se aprende algo es para aplicarlo, ¿sí? Por eso es necesario, si aprendemos la palabra de Dios, aplicarla. Pero si hay algo, eh, es que tenemos que aplicarlo todos los días, ¿sí? Yo no puedo decir, oiga, es que me están diciendo esto. Precisamente en este momento, si tú te puedes dar cuenta, estamos dando un consejo, estamos dando una instrucción de cómo ser sabio. Tú decides aceptarlo si sabes que estás actuando mal, si dices que estás luchando con alguna situación, por orgullo, por algún tema. Dices, oye, si estoy fallando en esto, tengo que corregirlo. Eso es ser sabio, ¿sí? Ahora bien, el 11 dice, porque por mí se aumentarán tus días y años se te añadirán. Por mí, ¿quién es por mí? Por la sabiduría, por la palabra de Dios. ¿Sí? Dice la PDT, temor del Señor, la sabiduría te multiplicarán tus días y te darán más años de vida. Si tú aplicas la sabiduría, si tú dejas que Dios obra a través de su palabra y puedas dejar de ser esa persona imponente, tal vez esa persona que realmente no acepta corrección, si tú empiezas a ceder a eso, mira que Dios te dará vida. Y no solamente eso, permitir que Dios trabaje en todos los aspectos de tu vida que son mal, porque sabemos que como humanos tenemos que corregir muchas cosas, ¿sí? Entonces, atender sabiduría. Si te haces sabio, dice el versículo 12, serás tú quien te beneficies. Si desprecias la sabiduría, serás tú quien sufras, dice la PDT. Habla Dios hacia través de su palabra. Bueno, amados hermanos y amigos, Dios les continúe bendiciendo en esta mañana. Vamos a terminar con una oración. Amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Te pido, Dios mío, que tú seas obrando, que tú seas glorificándote, oh Dios, y que todo esto que aprendemos el día de hoy podamos aplicarlo a nuestras vidas diariamente. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos.